Sean bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición de la Feria de Lectura y Experiencias que organiza el Consejo Puebla de Lectura, que es una asociación civil, y la Universidad Iberoamericana de Puebla. Estas dos instituciones tuvieron a cargo la realización de el Congreso 16 para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura, y esta fiesta de lectura con autoras, autores, editores de libros para niños, pues es como una fiesta que realmente nos encantaría estar juntas y abrazarnos, Raquel, ¿sí? En esta primera feria, nosotros hemos tenido ya 3 bloques horarios, tenemos 50 actividades a lo largo de la feria, presentaciones en paralelo de varias cosas, pero todos los que estemos en el encuentro vamos a poder ver después las grabaciones. Así que estamos grabando para que podamos encontrarnos después con los libros, las lecturas, los autores, ¿sí? Lo estamos haciendo todo desde la plataforma Teams, porque iniciamos de manera virtual esta feria, pero pretendemos continuar en los años venideros para encontrarnos físicamente, porque estamos convencidas que los proyectos de lectura son necesarios para conocernos y para reconocernos desde la palabra escrita. Valoramos siempre el esfuerzo colaborativo de las personas y las instancias involucradas y agradecemos a todas aquellas personas que se han sumado para hacer de esta primera edición de la feria una propuesta interesante de lectura. Le vamos a dar la bienvenida a Raquel Franco, de Argentina, que tiene una colección que es una joya, que es Pequeño Editor. Yo voy a estar aquí más como público, pero en algún momento te vamos a interpelando. Les vamos a pedir que apaguen sus micrófonos y que a lo largo de la intervención de Raquel siéntanse libres para ir haciendo comentarios en el chat, que yo los iré organizando para compartirlos después con Raquel. Así que muy bienvenida, Raquel. Agradecemos muchísimo que estés aquí para presentarnos 3 joyas de tu colección Los Duraznos, Noche toca los platillos, Ríe Chinito y Ovejitas. Y ovejitas. Ya, ¿sí? Por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, Alma, bueno, y a toda la organización. Hace mucho tiempo que no nos vemos, desde 2019, así que estar acá es un poco emocionante, ¿no? Porque estas conversaciones que solemos tener en los ambientes íntimos de las ferias, para tenerla de esta manera y para tantas otras personas es súper interesante, ¿no? Y productivo, y además consuela un poco de tanta ausencia. Bueno, Alma, les voy a contar un poco a vos y a todos. Primero me voy a disculpar, porque estoy engripada y tengo mal la voz, y puede ser que a lo largo, y tengo un poco de tos a lo largo de esta charla. Pero ese es el momento que ustedes aprovechen y me hacen preguntas y me dejan toser tranquila. Bueno, como vos habías anticipado, el proyecto de esta tarde es presentarles estos 3 libros nuevos de la colección Los Duraznos, pero además me voy a dar un poco el permiso de hablar un poco más de la colección. Porque nosotros esta colección es una colección que tiene ya 5 años, acaba de cumplir 5 años, y nosotros nos hemos dado el lujo de estudiar mucho para desarrollarla. Y no siempre en los proyectos editoriales, y no siempre en los proyectos editoriales que necesitan instalarse también en un mundo, en un ecosistema del libro, no siempre esos proyectos se pueden dar el lujo de investigar, estudiar su objeto, trabajar con especialistas, buscar a los autores con delicadeza y con puntillosidad. Y como nos tomamos ese trabajo, se los queremos contar, pero además se los queremos contar por una razón. Por un lado, porque nos enorgullece, obviamente, pero también porque creemos que esta investigación que tiene que ver con la lectura en la primera infancia es algo que vale la pena compartir. ¿Sí? Para todos los que trabajamos con infancias, estos son saberes que deberían popularizarse en cierta forma. Entonces, no solo son el núcleo de nuestra colección, sino que son saberes que necesitamos todos tener frescos, sobre todo en nuestras experiencias de lectura compartida. Es como saber qué es lo que estamos haciendo en profundidad cuando compartimos un libro con un bebé o con un niño muy pequeño. Entonces, tengo una pequeña presentación, voy a tratar de ser sintética y ser clara al mismo tiempo, contándoles estas cosas. Les hago esta presentación y luego vemos un poco los libros. Voy a compartir mi pantalla, esto no debe fallar, vamos a ver.
Ahí vamos. ¿Me dicen, por favor, si se ve ok? Se ve perfecto. Buenísimo. Genial. Bueno, entonces, como les contaba, cuando decidimos generar una colección para la primera infancia, nos hicimos dos preguntas. Porque imagínense que hasta hace unos pocos años, para nosotros que ya somos un poco mayores, yo les diría 10 años, leer con bebés y niños pequeños era algo que despertaba algún tipo de preguntas. No son muy pequeños, no estamos sobreestimulando. Un libro es algo para un bebé. ¿Por qué leer literatura? Había una cantidad de preguntas muy grande que nosotros queríamos respondernos antes de generar nuestra colección. Y por otro lado ¿qué es lo que vamos a leer con niños tan pequeños, con bebés, con niños y niñas que aún no tienen lenguaje, que no sabemos su capacidad, no conocemos su capacidad de comprensión, no conocemos su capacidad de apreciación? Entonces, había mucho que aprender. Entonces, lo primero que hicimos fue averiguar, mirar un poco qué es lo que había para niños pequeños, por lo menos en la Argentina, en el Cono Sur. Puede ser que ustedes en México tuviesen otros materiales, pero nosotros teníamos libros bastante pobres. Teníamos libros bastante enfocados en el vocabulario, que unían una palabra con una imagen, como si los bebés y los niños tuviesen que aprender vocabulario, y el lenguaje estaba como de cierta manera devaluado, ¿no? Una palabra sola. ¿Qué significaba una palabra sola en la experiencia de lectura? Entonces, esos eran materiales que nosotros sabíamos que no estaban cerca de nuestro deseo, de nuestra vocación de editores. La siguiente pregunta era, ¿por qué leer? Entonces nos pusimos a trabajar e investigar con tres grandes especialistas, que son María Emilia López, quien creo que han tenido una conferencia hace poco, Yolanda Reyes, que todos conocemos, y Evelio Cabrejo, que es un especialista extraordinario, colombiano, pero estudia en Francia hace mucho tiempo, y él investigó y trabajó sobre la adquisición del lenguaje desde el nacimiento. Y nos enseñó una cantidad de cosas, leyendo y estudiando lo que hoy son parte de la colección. Para empezar, todos sabemos, todas supongo que tenemos una idea muy clara acerca de este consenso global sobre la importancia de la primera infancia, y ese periodo entre el nacimiento y los 3 años, que es un periodo de extraordinaria capacidad de maduración, ¿no? Es donde todo el cableado del cerebro de los niños y las niñas está lleno, lleno, lleno de posibilidades. Es decir, después sabemos que a partir de los 3 años algo de eso empieza a desaparecer, porque ¿qué es lo que se fortalece? Lo que nosotros hemos estimulado, ¿sí? Aquello sobre lo cual nosotros hemos estimulado, trabajado, es el cableado más fuerte que se genera en el cerebro y en la mente de los niños y las niñas. Y luego se empieza a caer, porque hay un criterio como de economía. Entonces, ese momento es tan rico y tan crítico y tan delicado en la vida de los niños y las niñas, y también lo es para la adquisición del lenguaje. Entonces, esa calidad y variedad de estímulos es crítica, pero también sabemos, y lo sabemos desde el cognitivismo, que todo proceso de aprendizaje está ligado a una experiencia socioemocional, es decir, a la fortaleza del vínculo de los chicos y las chicas con esos adultos significativos, porque eso también es cableado del cerebro, ¿sí? Entonces, cuando hay experiencias ricas y positivas y fuertes relacionados con la compañía y con los vínculos, los aprendizajes son más fuertes, más duraderos y más potenciales, digamos. Y ahora, puntualmente, en relación con el lenguaje, lo que nos enseña Evelio Cabrejo es que los bebés nacen con 2 sensibilidades súper específicas. Unas sensibilidades pero críticas, al ritmo sonoro y a la voz humana. ¿Sí? Desde el 3er trimestre del embarazo son capaces de escuchar la voz y de identificar perfectamente distintas voces desde el útero. Y eso va a ser esencial, porque cuando necesiten calma, cuando necesiten entender el bombardeo sensorial del mundo, cuando necesiten consuelo, cuando necesiten entender qué es lo que está pasando, esas voces que escucharon desde el útero, que están desde siempre dentro de ellos, van a ser los que les den alivio y sosiego.
Y el ritmo es esencial, también nos enseña Cabrejo, porque en esa capacidad de ritmo está cifrada la capacidad de los bebés de interpretar su lengua, ¿sí? La lengua materna. Nacen con una capacidad para interpretar y para distinguir todas las lenguas por sus acentos y sus sonoridades, pero paulatinamente esa sensibilidad al ritmo les va a permitir identificar su lengua materna, es decir, la cadencia, la melodía de su lengua materna. Y así va a comenzar ese proceso de aprender la lengua materna. Es decir, que si esto no existe, que si esa sensibilidad, esa capacidad innata no es fortalecida por los adultos significativos, la relación con el lenguaje también es diferente. Entonces, esa que es una capacidad innata es lo primero que se estimula al hablar con un bebé, ¿sí? Al ayudarlo a identificar esa voz y acompañarlo a través de la voz. Entonces, es una competencia natural y parte de la facultad de adquirir el lenguaje. Ahora bien, todas las lenguas humanas han creado juegos de lenguajes para otra cosa que es crítica, que es comprender la ausencia y la presencia. Es decir, la relación que tiene, la relación más grande que van a tener que desarrollar las personas, que es comprender que lo que no está a la vista igual está. ¿Qué es esto? Esto es la capacidad de representar, la capacidad de representar a través de la lengua lo que no está, ¿sí? Si no tuviéramos esa capacidad de representar, no sería posible nuestra imaginación, no sería posible anticipar lo que va a suceder más adelante, no sería posible representarnos lo que no está. Si no pudiéramos representarnos lo que no está, no podríamos crear, no podríamos ir más allá del entorno al que estamos atados. Esas primeras canciones, que son las del cucú, acá está, acá no está, que hacemos con un bebé cuando está aprendiendo a reconocer que aunque mamá no esté, mamá sigue existiendo. Existe absolutamente en todas las lenguas, en todas las tribus humanas, y seguramente es la primera literatura infantil que un bebé conoce. ¿Sí? Es la primera música de la lengua que está relacionada con una emoción muy clara y una angustia. Es decir, es la primera literatura que viene a resolver una angustia de separación. Por eso es tan crítico y lo tienen todas las culturas humanas. Y por eso está tan ligado a la adquisición de la lengua oral. Por supuesto, parte de nuestra tarea de criar, seamos madres, padres, o seamos docentes, o seamos adultos significativos, es hacer de ese niño un ser de lenguaje. Sin embargo, aunque todos aprendemos la lengua, si no tenemos alguna dificultad física, aunque todos aprendemos la lengua materna, no todos adquirimos el mismo lenguaje. Porque el lenguaje no es solo la lengua, es un montón de variaciones y capacidades e intensidades que están cifradas ahí adentro, ¿sí? Yolanda Reyes nos explica con toda claridad la diferencia que hay entre la lengua doméstica y la lengua literaria. La lengua doméstica es aquella con la que nos dirigimos al bebé. Tomá, acá, la cuchara, ¿sí? Es una lengua que está centrada en el contexto, que es irrecuperable e incomprensible si no tiene por delante las cosas que tenemos, ¿no? Y es desestructurada, es fragmentaria, es de pocas palabras. Ahora, la lengua literaria tiene una estructura enorme y una capacidad de metáfora gigante y una musicalidad diferente. Cuanto antes pongamos a los niños y a las niñas en contacto con esa enorme dimensión del lenguaje, más riqueza van adquiriendo ellos alrededor de la palabra, ¿sí? Porque todos sabemos que la defensa de nuestros, para decirlo en un sentido muy genérico, ¿no? La ciudadanía depende de nuestra capacidad de lenguaje, en cierta forma. Entonces, profundizar eso que tiene que ver con el acceso a la cultura escrita, con la palabra oral, con la cultura, y no me refiero a la cultura, a la alta cultura, sino que me refiero a la cultura en la que todos estamos viviendo, tiene que ver con cuánto lenguaje podamos compartir con los niños desde muy pequeños. Entonces, como dicen los tres, tanto Yolanda, María Emilia y Evelio Cabrejo, hay que poner al bebé lo más pronto posible en contacto con la lengua del relato,
la poesía, la música, la tradición oral y la riqueza lingüística de una cultura. Porque a partir de eso, ellos van a construir una lengua que va a ser propia, ¿sí? Nuestro desafío es que los chicos tengan una voz propia y desarrollen un pensamiento autónomo a partir de su capacidad de malear y de trabajar la palabra. Entonces, todos los libros, la lectura y los hechos de lenguaje que compartamos con ellos, cumplen un rol esencial en este desarrollo de adquirir la voz propia. Porque, como decíamos, la facultad del lenguaje es neurológica, pero aprender una lengua oral, la lengua de la cultura en la que están inmersos los niños y las niñas, es una experiencia mental cultural, ¿sí? Un poco nos compete a todos, es colectiva. Para eso necesitamos llegar a las voces de nuestra cultura. Y el libro es el portador privilegiado de la cultura escrita. Y será el portador, si nosotros podemos hacerlo, el portador de ese vínculo que está cifrado en la palabra y en la intersubjetividad compartida. Dice siempre Yolanda Reyes, la lectura es intersubjetividad compartida. Cuando leemos algo en común, esas dos mentes que leen y comparten están interpretando juntos algo que está más allá de ellos. Ese es un procedimiento súper profundo de los vínculos y súper profundo de nuestra capacidad de simbolizar. Y lo dice así Evelio Cabrejo, durante la primera infancia debería ser un proyecto presentar la lengua oral bajo formas muy diversas, ricas, desafiantes, musicales, rítmicas, ya que hoy sabemos que los seres humanos tienen una capacidad innata de extraer de esa puesta en escena, habla de la literatura como puesta en escena, algo que van a interiorizar y los va a acompañar toda la vida. Y también él distingue algo súper interesante que es, quienes hayan recibido ese patrimonio lingüístico tan rico y productivo van a tener un destino individual y social diferente. Entonces, ¿por qué leer en la primera infancia? ¿No? Cuando nos completamos estas preguntas fue que nos pusimos a hacer nuestra colección. ¿Por qué? Porque es un origen de placer y de juego, porque fortalece los vínculos tempranos, porque ayuda al desarrollo del lenguaje y el pensamiento, porque profundiza en las capacidades de lenguaje innatas, y por qué, y esto es esencial, porque prepara para la alfabetización, ¿no? Y uno dice, ¿cómo voy a preparar desde la alfabetización a un niño que nace? No importa, cuando hay código escrito desde el nacimiento y desde los primeros años, los chicos y las chicas llegan diferente al proceso de alfabetización. Eso se ve en todas las sociedades. Los niños que no han tenido contacto con cuentos o con el código escrito tienen un trabajo mucho más arduo para adquirir la alfabetización. Y hoy sabemos que la alfabetización es condición de ciudadanía, ¿sí? No es solo placer de la lectura, es la capacidad de las personas de estar incluidas, de exclusión o inclusión. Por otro lado, cuando pensamos en la colección, también dijimos, bueno, además una colección tiene que tener una cantidad de imágenes que además enriquezcan este proceso de interpretación, la capacidad de simbolización. Las imágenes son placer y son también proceso de interpretación, que es en lo que estamos desde el principio hasta el final de nuestra vida. Además, ese libro tiene que ser capaz de recrear la experiencia de lectura con el adulto cuando el adulto no está. Es decir, cuando el niño o la niña no tenga a su padre o al adulto o a su madre o al adulto que lee al lado, va a poder tomar igual el libro en sus manos y recrear esa experiencia. Eso es súper importante, que haya un objeto que recree y donde se reviva esa experiencia, ¿no? Porque si no, nos alcanzaría la lengua oral, el relato oral, pero no solo, pero el libro incluye algo que es en el orden del objeto, que también ancla esa experiencia. Y por otro lado también una colección de libros amplía la biblioteca mental de los adultos, ¿sí? O sea, inmediatamente genera en nosotros un volumen, un corpus de textos, de canciones, de descubrimiento, de palabras y de metáforas que tal vez no teníamos tan accesibles y que van a ser fundamentales en nuestra experiencia de compartir con ese niño o esa niña. Entonces teníamos todas las razones para crear esta colección que se llama Los Duraznos, y que viene a contar un poco todo este trabajo, pero convertido en formato libro. Para eso, ahora voy a dejar de compartir un ratito para mostrarles en pantalla. Voy a ver si sé hacer eso, no sé si sé dejar de compartir.
A ver si alguien me ayuda. En el mismo cuadrito, en donde estaba la flecha donde compartiste, ahora hay una X. Ajá, sí. Entonces le das ahí en la X y dejas de compartir. Listo, ahí estoy, gracias. Así puedo mostrarles yo misma en pantalla algunos de los libros, ¿no?, de la colección. Puede ser que algunos los conozcan, los hayan visto y otros no. Esta colección es una colección en cartoné. Nosotros llamamos, no sé si allá lo llaman igual, en cartoné es este cartón súper rígido, no tóxico, plastificado, en este caso tiene los bordes redondeados. Es de formato súper chiquito, porque nos interesaba mucho que tuviese un formato maleable para las manos de los niños y las niñas pequeños. Tiene un montón de títulos ya, ahora les voy a mostrar más en detalle. Miren los lomos. Después de 5 años tenemos muchísimos títulos. Les voy a mostrar algunos de ellos. Este es un libro de Yael Frankel que se llama Numeroso, y es interesante en particular porque tiene numeración. Y el tema de los números en la primera infancia es súper significativo porque ha sido objeto de muchos libros poco interesantes para los chicos. ¿Por qué? Yo se los voy a leer. Fíjense. Numeroso. Mi oso tiene un gorro con 2 pompones. Cada pompón tiene 3 hilos sueltos. En cada hilo viven 4 bichos. Cada bicho lleva 5 zapatos. Y 6 medias. Cada media tiene dibujadas 7 nenas. Y cada nena tiene un oso, que usa un gorro con 2 pompones. ¿Y qué tienen los pompones? Fíjense la aparición de los números en el relato, ¿sí? No es de ninguna manera el foco de este texto literario la numeración, ¿sí? No tiene ningún objetivo de enseñar la numeración, ni de enseñar a contar hasta 7. Para nada. Es un texto literario en el que los números son significativos para la construcción de esta circularidad. Y esto es súper interesante cuando uno piensa en una colección para niños pequeños, porque la literatura no está al servicio de enseñar a los niños a contar, ¿sí? Los números son parte de la construcción de ese lenguaje y del relato. Entonces, cambia absolutamente el plano en el que aparece la numeración, que es un tema siempre de los libros para niños pequeños, enseñar cosas, enseñar los colores, enseñar los números. No queremos enseñar nada. Queremos que los niños disfruten una historia enigmática, con un final, con una estructura de retahíla y un final circular, porque volvemos a preguntarnos qué tienen los 2 pompones. Entonces, cuando dentro de la colección nosotros incluimos situaciones de numeración, nunca están al servicio de enseñar a contar. Siempre están al servicio del relato literario. Y esa es la gran diferencia. Voy a mostrarles otro ejemplo. Ñam. Cañizales es un autor, es colombiano, vive en las Islas Baleares hace mucho tiempo, y creó este libro tan divertido. Y yo diría que es un libro casi informativo, para niños muy pequeños. Ñam. Una hoja. Ñam. ¿Quién se come la hoja? Ñam. La oruga. ¿Quién se come la oruga? Ñam. La araña. ¿Quién se come la araña? Ñam. La rana. ¿Quién se come la rana? Ñam. El pájaro. ¿Y quién se come al pájaro? ¡Ñam! El gato. ¿Quién se come al gato? A ver cómo respondemos esta pregunta ahora. Yo, que te como a besos.
y a ti también. Fíjense cómo el libro trabaja la polisemia del comer, ¿sí? Cómo hace un salto increíble entre lo informativo de esa cadena alimentaria y cierra en el sentido de comer como acto de amor. Eso es un texto informativo literario. Vamos a recorrer algún otro. Este es un clásico de la colección. Nosotros primero lo hicimos en otro formato y luego nos dimos cuenta que era perfecto para esta colección de niños tan pequeños. Tiene una rima muy ajustada, con formato de retahíla también, y un aspecto súper contemporáneo, porque todas las ilustraciones son con sellos a 2 colores. Voy a leer un pedacito. Dice, Coco, escribe la gallina, Coco con la tinta china. Coco se volcó el tintero, Coco en el gallinero. Coco, cocorococó, qué lío se armó. Coco, todos los pollitos. Coco, muy, muy pintaditos. Coco, pipí, todos gritaban allí. Coco se acercó el perro, Coco y vio todo negro. Coco, guau, guau, pipí, todos gritaban allí. Coco, después llegó el gallo. Coco comiendo zapallo. Coco, kiki, guau, guau, pipí, todos gritaban allí. Coco, llegó la señora. Coco, que se llama Nora. Coco, ay, 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 kiki, guau, guau, pipí, todos gritaban allí. Coco, llegó el señor. Coco, bajó del tractor. Coco, uy, uy, ay, ay, kiki, guau, guau, pipí, todos gritaban allí. Coco, llegó una vaca. Coco, que se hacía caca. Coco, uy, uy, ay, ay, kiki, guau, guau, pipí, todos gritaban allí. Coco, se acercó el gato. Coco, calzaba zapatos. Coco, miau, miau, uy, uy, ay, ay, guau, guau, pipí, ah, todos gritaban allí. Ay, Coco, cocorococó, qué lío se armó. En eso llega la chancha con plumero y se pone a limpiar el gallinero. Oink, oink, pone todo en su lugar y el cuento vuelve a empezar. Fíjense lo contemporánea de esta ilustración que va aumentando el nivel de caos visual a medida que la retahíla va sumando las voces de los animales. ¿Sí? Las voces de los animales, otro clásico de la literatura infantil, con una rima impecable que además habla de la caca, o sea, es un hit absoluto para los chicos. Vamos a ver después, y hay algo muy interesante en esta colección, que digamos, es lo que a mí más me interesa contarles hoy. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de todo este planteo que hace Belio Cabrejo sobre la importancia de la música, del sonido, en la vida de los niños pequeños y en el desarrollo del lenguaje? Entonces nosotros lo que quisimos hacer fue generar una colección donde los grandes referentes de la música para la infancia estuvieran representados. Entonces lo que hicimos fue crear una subserie de libros que se llaman Cuento Canción, que tienen esta cocardita acá naranja, donde seleccionamos algunas canciones específicas. Digamos, Coufequín es un grupo argentino, el dúo Karma es un dúo cubano radicado en la Argentina hace mucho tiempo que hacen materiales extraordinarios. Mariana Baggio tiene un grupo musical también extraordinario. Aquí me falta 2 datos, que tiene una canción de Luis Pesetti, también muy clásica, muy importante. Entonces nosotros a estos libros les fuimos incluyendo en todos los casos un código QR al final que tiene la pista musical o un video con la canción. Porque creemos que esa experiencia de lectura también puede ser cantada. Y que ese atar la experiencia a la música y al ritmo y a la melodía también es productiva para la experiencia en la primera infancia. Entonces, toda la colección está alrededor de esa construcción también, ¿no? De poder incluir música en la experiencia de lectura, porque sabemos lo que eso significa para los chicos muy chicos. Entonces, dentro de la colección hemos hecho una gran producción audiovisual, porque para cada libro de la serie Cuento Canción tenemos un pequeño video.
y por supuesto, producción musical. Entonces aquí viene las tres novedades que tenemos, y que eran el objeto de esta charla, que son Noche toca los platillos, y ahora los primeros se los muestro a los tres y después lo miramos en detalle, que es un texto de Federico García Lorca, ilustrado por Diego Bianchi. Ovejitas, que es un texto de la poeta Roberta Iannanico y la ilustradora chilena Patti Aguilera, una belleza. Y Ríe Chinito. Ríe Chinito es una canción cantada por un dúo argentino, pero muy popular en toda Latinoamérica, que se llama Perotá Chingó. Ellos tienen una canción dulcísima que se llama Río Chinito, ya hace muchos años, y nosotros la retomamos y le pedimos a May, a esta ilustradora, que la ilustrara, y trabajamos con ella el sentido de ese texto, que es súper poético, y ella hizo una representación que amamos, porque lo que va representando en el libro es la experiencia del nacimiento y el crecimiento de un bebé y su vínculo con la madre. Yo voy a leer un poco en voz alta este texto, les recomiendo después buscarlo en YouTube, tiene millones de vistas, es bastante conocido, pero me gusta que vean las ilustraciones, porque acá hay un trabajo muy grande de integración entre la ilustración y el texto, ¿no? Y como de anclar el sentido. Me parece que lo que logró ella fue anclar un sentido de crianza en esta canción popularizada como canción de cuna. El texto dice así: ríe Chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa. Mi despedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. Ríe Chinito, se ríe y yo lloro, porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino. Mi despedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. La canción es bellísima y muy poética. Uno no podría anclar un sentido si no fuera por el trabajo que hizo May representando estas escenas de la vida de un bebé muy pequeño, de la vida doméstica de un bebé muy pequeño con su madre. Ovejitas, se las voy a leer y además luego tengo un regalo muy especial que es el video de la canción, que es increíble. Está ilustrado por Patti Aguilera, una delicia total. Escuchen. A contar ovejitas que viene el sueño, pasan todas en fila aunque no tengan dueño. Un alambre de nubes es lo que saltan, aunque de vez en cuando una se empaca. Y es una ovejita negra, y es una ovejita blanca, y es una ovejita gris, y es una ovejita manchada. Fíjense la representación del interior de las ovejas, ¿no? Y es una ovejita verde, y es una ovejita azul, y es una ovejita roja, y es una ovejita dorada. Y es una ovejita marrón, y es una ovejita naranja. No queremos cruzar el alambrado, no queremos que haya alambrado, que el universo sea nuestro prado y revolcarnos por donde querramos. Como les conté, otra vez, la aparición de los colores está al servicio del relato. Y como este es un cuento canción, y tiene acá un código QR, yo les voy a mostrar el video musical de la canción. Vamos a ver. Miren. ¿Me dicen si se ve bien? Por favor. Todavía no la vemos.
Ahora que compartas el video, Raquel, cuando le das en la flechita, además es necesario activar el botón incluir sonido del equipo para que lo tengas presente. No se escucha, ¿verdad? No, no se escucha. Si tuvieras la liga y quieres ponerla en el chat, también podría reproducirlo desde aquí, si prefieres. A ver. Voy a volver a intentar, ¿sí? Porque la música es esencial. A ver. A ver, un segundo. Ajá, habrá que cerrar otros micrófonos que están por allá abiertos. A ver si puedo resolverlo. Ahí vamos. Ahí voy otra vez, ¿sí? Ya lo vemos y escuchamos perfecto. Ahí está. A contar ovejitas que viene el sueño, pasan todas en fila, aunque no tengan dueño. Un alambre de nubes es lo que saltan, aunque de vez en cuando una se empaca. Y es una ovejita blanca, y es una ovejita negra, y es una ovejita gris, y es una ovejita manchada, y es una ovejita verde, y es una ovejita azul, y es una ovejita marrón, y es una ovejita naranja. No queremos saltar el alumbrado. No queremos que haya alumbrado. El universo sea nuestro grado. Y revolcar nos por donde queramos. Bueno, como ven, el libro tuvo además todo su desarrollo audiovisual. Ese es el sentido del cuento canción. ¿Sí? Que si no tenemos el libro, igual tenemos esa extraordinaria música y digamos, yo diría más bien una explosión de lenguaje. Porque no es lo mismo la experiencia de la lectura que la experiencia de la canción, del ritmo de la canción, de la transformación de la voz a través de la música, etc. Lo canta la misma Roberta, la misma poeta, y son las ilustraciones de Patti. Y por último, me queda mostrarles Noche toca los platillos, que es este texto de García Lorca, y en lugar de mostrarles el libro, les voy a mostrar también el video que hicimos para contar el texto, la música y la experiencia de ilustración que hizo Diego. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix
dice un niño, ve las lunas y dice noche. Toca los platillos. Toca los platillos. Bueno, ahí está. Esas son nuestras novedades de este año. ¡Ay! Se me quedó andando YouTube. Bueno, el libro es este. Y ese trabajo de ilustración que vieron, efectivamente, fue etiquetitas con etiquetitas pintadas de cada color hasta construir cada una de las escenas del poema de Federico García Lorca. Por eso siempre decimos que el proyecto de los duraznos es un proyecto tan integral, ¿sí? Porque cada libro tiene su trabajo de búsqueda de ilustración, su construcción narrativa, su estructura editorial y su construcción audiovisual, ¿no? Porque para estos textos buscamos a músicos que pudieran darle su entidad sonora, hacer, digamos, y encontrar ahí una música que representara el valor de la palabra. Entonces, por eso nosotros siempre decimos que Los Duraznos es un proyecto integral para la primera infancia y no solo una colección de libros. Y siempre tratamos de que eso se note cuando uno abre un libro, ¿no? Que estuvo por detrás de eso todo ese trabajo de reflexión y de producción. Bueno. Maravilloso, Raquel, maravilloso. La verdad es que yo creo que nos quedamos con muchas ganas de ver más, de escuchar más. En este proyecto integral, ustedes han logrado un tema importantísimo con lo que es como la multimodalidad, que es fundamental con los niños pequeños, desde que empezaron a incorporarlo del el código QR, ¿no? Claro. Para poder asociar la canción, la rima. Es bellísimo. Digo, yo la verdad es que soy una fan de su colección. La he tenido toda y ha circulado, ahora está en casa de mi nieto. Entonces, y que le encantan todos los libros, ¿no? Todos. O sea, es una cosa fantástica. Tú mostrabas así tu altero de... Mi pila, claro. Si lo estuviéramos en el librero, son varios libros pequeñitos, no tengo yo ninguno a la mano, pero ustedes pueden ver el que tiene Raquel a la mano. Y estamos a punto de terminar nuestra sesión porque la feria sigue. Entonces, si hay alguien que quiera directamente abrir su micrófono porque no hay comentarios, me parece que fuiste clarísima, me parece que realmente nos quedamos como muy convidadas a leerlos. Acuérdense que Pie de Página está vendiendo los libros en México, es una distribuidora en Puebla que tiene convenio con el Naranjo y se están vendiendo aquí, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a poner aquí la dirección de Pie de Página. ¿Algún comentario adicional? Heli, tú misma, para poder ir cerrando. ¿Hay algunos comentarios aquí en el chat? Por favor, Sí, Mariana Alicia García Pérez dice, maravillada con esta colección, sin duda el cuento canción es una gran apuesta. Gloria de la Garza dice, hermosos textos, felicitaciones. María Aurora Hernández, muy buena colección, felicidades. Gloria de la Garza, feliz Día de los Abuelos, grandes obras para acompañar la convivencia con los nietos. Sí, total. Y otra cosa súper linda, creo que Aleli quiere decir algo. Sí, adelante, Aleli. Escuchamos. Sí, bueno, sobre todo me encanta, ¿no? Porque es como que volver a reconectar, ¿no? Esto de las nanas, pero ya como que con un estilo y una ambientación un poquito más movidita, ¿no? Y en algunos, ¿no? Como con arrullo, y juntarlo, ¿no? Con esas imágenes y letras. Estoy, sí, muy, muy impactada, muy motivada. Gracias, sí. Excelente. Gracias. Lo que tiene la colección también, Aleli, es mucha diversidad.
porque también tenemos una versión de Duerme Negrito, que es una nana hipertradicional, donde siempre decimos, ¿no?, que tiene que estar representada toda la cultura oral, ¿no?, que forma parte hoy de del acervo que tienen los niños a disposición. Tanto como este tema de Ovejitas, que tiene algunos tonos más cercanos a la cumbia. O si conocen Tiburón Canishka, es un rock. ¿Sí? Digamos, esa variedad sonora, esa riqueza musical, también forma parte de la lengua oral, ¿no?, que queremos transmitir y que queremos compartir con los chicos. Acabo de poner en el chat el link de Pie de Página, que es quien tiene los libros de Pequeño Editor aquí en Puebla, para quien esté interesada, y encontrarán específicamente una sección de libros presentados tanto en Conles como en Flex. Buenísimo, gracias. Gracias. Gracias, Raquel, querida. Como Gracias. siempre, es un gustazo, es una gozada verte, escucharte con esa pasión, con este proyecto tan maravilloso. Como bien lo dijiste al principio, es muy lindo poderse ver aquí, es casi una posibilidad que nos va a seguir. Es la que nos toca, Alma. Sí. Así que nos Pero toca realmente también. te agradecemos muchísimo por estar en Flex, te damos un abrazo muy grande. Yo te voy a dejar con Heli, me voy a pasar a otra sala, porque Claro. Mara está alzando también la mano para que comentes. Adelante, Mara. Hola, soy Vicky, me gustan mucho los cuentos. ¿Te gustó escuchar los cuentos? Sí, gracias. Ay, de nada. Mira, si los querés volver a ver, en el YouTube de Pequeño Editor tiene un canal de YouTube, y están todos estos videos y estos cuentos ahí para volver a escucharlos. Sí, gracias. De nada. Chau, chicas. Qué maravilla. Pues cerramos entonces. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias, Alma. Gracias a todas y a todos que nos estuvieron acompañando en esta bellísima presentación. Pues les agradecemos habernos acompañado durante la sesión y les invitamos a continuar con las actividades que siguen de aquí hasta las 8 de la noche, horario mexicano. Raquel, un placer volver a verte, aunque sea así a la distancia, volver a escucharte de esa manera tan hermosa de leernos y también de contarnos del trabajo que hacen en Pequeño Editor. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Qué ganas de verte. De verdad Bye. que sí. Bye.